El tema de la exploración actual es una apasionante historia de la Segunda Guerra Mundial, una historia que profundiza en el inesperado y extraordinario acontecimiento que alteró para siempre el curso de la vida de un soldado. Examinaremos los detalles de un acto de bondad imprevisto realizado por un teniente nazi, Friedrich Lengfeld. Background, imágenes de archivo de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra historia atraviesa los barrancos de Normandía azotados por la guerra, donde Friedrich Lengfeld estaba desplegado como teniente en las fuerzas nazis. Lengfeld, un capataz obsesionado con la perfección, era conocido por sus estrategias despiadadas y su compromiso inquebrantable con las doctrinas del Tercer Reich. Background, paisaje normando en los años 40. Era una tarde lluviosa cuando Lengfeld recibió una misión de exploración, que consistía en realizar una inspección al sur de los territorios ocupados. Sus órdenes eran claras: moverse sigilosamente a través de las líneas de trincheras enemigas, y recopilar información sobre sus posiciones y fuerzas actuales. Background, trincheras bañadas por la lluvia en la oscuridad. Al amparo de la oscuridad y del incesante aguacero, Lengfeld atravesó el laberinto de trincheras mientras los ecos de truenos y disparos rodaban al fondo. Sus agudos ojos escanean cada rincón en busca de cualquier rastro de movimiento, sus sentidos se intensificaron en la atmósfera primitiva. Background, noche oscura y tormentosa en primera línea. Entre inmenso caos y cacofonía, Lengfeld notó un leve rastro de ruidos. Seguido de rápidas maniobras, solo para encontrar a un soldado estadounidense herido, acurrucado en un rincón, un simple niño de no más de 20 años. Curiosamente, en lugar de odio, Lengfeld sintió un matiz de empatía hacia el soldado. Background, soldado herido descubierto en trinchera. Efectivamente, el soldado era un peón en el juego de guerra, un juego del que formaba parte el propio Lengfeld. Pero había algo diferente en este soldado en particular que lo acercó a las líneas enemigas, algo que lo impulsó a actuar contra viento y marea, todos privilegios para el enemigo. Background, soldado estadounidense asustado suplicando por su vida, abrumado por una sensación de compasión inesperada, decidió darle al soldado una oportunidad en la vida. Atendió las heridas del soldado, compartió comida de su suministro limitado e incluso le dio orientación para escapar del territorio ocupado. Background, Lengfeld tratando las heridas del soldado. Después de realizar su inusual acto de buena voluntad, hizo una pausa para reflexionar sobre lo sucedido. Un teniente nazi, representante del régimen despiadado, acababa de salvar la vida de un soldado estadounidense a riesgo de la suya propia. Un profundo sentido de autorrevelación y arrepentimiento nubló su mente. Background, momento reflexivo bajo la lluvia. Se difundió la noticia del acto de Lengfeld, difundiendo un aire de conmoción e incredulidad entre su tropa. Por inesperado que fuera, fue visto inequívocamente como un acto de traición. En medio de una tensión palpable, fue detenido y juzgado. Background, tropa nazi asombrada. Durante todo el juicio, Lengfeld nunca argumentó que estaba ayudando al enemigo. En cambio, afirmó con calma que estaba ayudando a un compañero humano, por lo tanto, empáticamente no podría haberlo visto morir. Sus palabras dejaron un impacto indeleble en el régimen nazi. Background, Lengfeld en medio del juicio. Este incidente planteó un enorme dilema moral para el Tercer Reich. Por un lado, los ideales del régimen dictaban total lealtad y ausencia de sentimientos humanos hacia el adversario. Por otra parte, el acto de bondad de Lengfeld no podría haber sido descartado categóricamente. Background, funcionarios nazis de alto rango en discusión. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el alto mando nazi decidió no eliminar a Lengfeld. En cambio, hicieron una declaración pública reconociendo su acto de compasión, y emitieron una directiva de que tales casos de humanidad solo podrían aceptarse en situaciones extraordinarias. Background, anuncio público nazi. El acto de benevolencia de Lengfeld desató un nuevo discurso dentro del régimen nazi, lo que provocó que algunos cuestionaran los ideales mismos sobre los que se libraba la guerra. Para Lengfeld, fue una transformación trascendental que le hizo muy consciente de su lealtad fuera de lugar hasta entonces. Background, Lengfeld profundamente pensado en su celda. El cambio de paradigma de Lengfeld causó considerable malestar en las filas nazis. Ahora se convirtió en sospechoso dentro de su tropa, como testigo de la humanidad en un mundo donde la crueldad era ratificada por la doctrina. Su violación del sacrosanto principio de absoluta crueldad solo sirvió para alienarlo aún más. Background, Lengfeld aislado en su cuartel. Habiendo probado a la humanidad y habiendo llenado el vacío en su corazón que la obediencia ciega no podía, Lengfeld se encontró en una situación dividida entre su nueva empatía y el espectro inminente de los nazis. A medida que avanzaba la guerra, se le asignaron misiones más inhumanas. Background, Lengfeld en el cruce de trincheras. A pesar de su perspectiva ligeramente alterada, Lengfeld nunca traicionó sus órdenes. Continuó cumpliendo con sus deberes, aunque ahora, con gran pesar. La dicotomía entre el hombre que era, y el oficial que el régimen quería que fuera, que siempre estuvo con él. Background, Lengfeld siguiendo órdenes con una expresión sombría. Como reconocimiento a su acto reverencial de humanidad, y su cambio de actitud positivo y noble, Lengfeld recibió la Cruz de Hierro, una prestigiosa medalla. Aunque inicialmente quedó sorprendido y desconcertado por el gesto, comenzó a verlo como una paradoja inquietante.
Background, ceremonia de entrega de la Cruz de Hierro a Lengfeld. Cuando finalmente terminó la guerra, se abrió un mundo de dilemas, tanto personales como colectivos. Lengfeld cambió de sí mismo y los instigadores nazis se enfrentaron a las cuestiones de la rendición de cuentas y la responsabilidad. En cuanto a Lengfeld, fue absuelto por un tribunal. Background, páramo de posguerra. A lo largo de los años, Friedrich Lengfeld se comprometió a cambiar conceptos erróneos y evitar la glorificación de la guerra. Se convirtió en portavoz de la paz y la humanidad, viajando y dando conferencias como cruzado contra la xenofobia. Background, Lengfeld de posguerra hablando ante una audiencia. Aunque condenado por algunos, Lengfeld logró tocar los corazones de muchos, dejándoles el mensaje de que la guerra no es solo un conjunto de órdenes y estrategias, sino una trágica historia de la pérdida de humanidad. Background, protestas contra Lengfeld. El espectro relajante de la guerra que lo definió una vez sigue siendo persistente, pero también lo es el rostro del joven soldado estadounidense cuya vida había salvado, un recordatorio constante de la elección que tomó y su profundo impacto. Background, el anciano Lengfeld recuerda el monumento a los caídos. Su vida sirve como modelo inignorable de la adaptabilidad de la humanidad en las situaciones más inhumanas. En el gran esquema de las cosas, se trata de las decisiones que tomamos en la vida, las decisiones de seguir el mundo que nos rodea o hacer un mundo propio. Background, nueva era de paz y reconciliación. Lengfeld, el protagonista de nuestra historia, desentrañó la mejor historia de la humanidad entretejida en el crudo tejido de la guerra, iluminando el camino hacia la redención más allá del reino del adoctrinamiento. Por lo tanto, todos los conflictos no ocurren solo en el campo de batalla. Background, puesta de sol sobre los acantilados de Normandía. No es solo una historia del pasado sino un profundo reflejo de ideologías que trasciende las fronteras del tiempo. El tema intrínseco del humanitarismo fomentado sienta un precedente para las generaciones venideras, y sirve como faro de esperanza en tiempos de desesperación. Background, campos interminables de amapolas. Al borde de la perdición, el acto de bondad de Lengfeld restablece nuestra percepción de la guerra. Eleva las circunstancias más allá de los portales superficiales de pérdidas de victorias, y a una dimensión donde el valor demuestra el espíritu ininterrumpido de la humanidad. Background, imagen de un arma rota. Lengfeld es una paradoja que representa la lucha entre conformidad y empatía. Su viaje es una oda a aquellos que eligen el camino aparentemente difícil de la compasión abierta frente a un conformismo asfixiante, iluminando los rostros de los guerreros anónimos de la paz. Background, silueta de un soldado solitario. Sigue siendo uno de esos raros soldados que dejaron una huella indeleble en la psique de la humanidad, recordándonos que incluso en medio de las circunstancias más desalentadoras, uno puede desafiar y redefinir la noción de lo que se considera la norma. Background, puesta de sol sobre el campo de guerra. No existe una versión única de la verdad, y la historia de Lengfeld sirve como un conmovedor recordatorio. Su narrativa es un testimonio convincente del hecho de que atreverse a sentir, atreverse a pensar y atreverse a actuar son las formas últimas de desafío contra la tiranía de la fe ciega. Background, escena inicial de un tranquilo parque urbano. Puede que haya fallecido, pero el faro de luz que encendió sigue guiando a quienes luchan contra el silencio y el conformismo. Su historia busca reflejar nuestras luchas internas individuales, empujándonos cuidadosamente a pensar más allá de las normas establecidas. Background, tumba de Lengfeld con una ciudad tranquila al fondo. Su sorprendente acto de bondad en medio del terrible ambiente dice mucho sobre el mensaje atemporal que transmite, un mensaje que afirma el espíritu imparable de la humanidad, que puede cerrar las grietas más profundas entre dos entidades en conflicto. Background, arco iris apareciendo sobre el paisaje devastado por la guerra.